Hola, ¿qué tal? Buenos días. Entonces vamos a ver, continuar con el tema de inmunidad innata. Y pues mi nombre es Salvador Rubalcaba, como ya lo hemos estado mencionando. Vamos a ver funciones, algún reconocimiento de patógenos, sobre todo los receptores que habíamos comentado, también los de daño, receptores celulares para el reconocimiento de los patrones, componentes celulares, nuevamente, moléculas efectoras solubles y respuesta inflamatoria, respuesta vírica y ya hemos comentado también que en el sistema inmunológico, pues básicamente su función es de defensa, ¿no? La defensa se ocasiona a través de dos puntos importantes, que es la inflamación y la defensa contra los virus. Son dos temas como fundamentales del sistema inmune innato. Hemos comentado también que existen barreras físicas y barreras químicas, sobre todo, por ejemplo, el tejido linfoide asociado a mucosas o el tejido de la piel, o sea, el tejido epitelial, ¿no? Y estos tejidos pues tienen la función de eliminar todas las células dañadas, de eliminar los antígenos, microbianos, no microbianos, y aparte de la reparación celular, y aparte estimular la respuesta inmune adaptativa. Sabemos que la respuesta inmune adaptativa pues es un enlace, ¿no? O sea, es un complemento, mejor dicho, del sistema inmune innato, que a la vez pues trabajan ambos de manera coordinada. Uno no es mejor que otro, siempre los dos son buenos, son excelentes, entonces es bastante bueno conocer estos puntos. Bueno, dentro de las características, sobre todo el sistema inmunitario, hemos estado comentando que la respuesta pues es rápida, ¿no? Son mecanismos que prácticamente no se tienen que echar a andar, que ya están ahí todo el tiempo y que no requieren una exposición previa, no requieren al menos, sobre todo para iniciar la respuesta inmunológica. Memoria, pues hemos dicho que también es poca o ninguna, que básicamente no es bien aceptado que no tiene memoria inmunológica y que la activación del sistema inmune de las células es a través de algún grupo, sobre todo de receptores. Tenemos algunas características que ya lo hemos estado comentando igualmente, de la diferencia entre el sistema inmune innato y el sistema adaptativo. En la especificidad hemos dicho también que en el sistema inmune innato pues es sobre todo contra moléculas de receptores básicamente, y aquí en la adaptativa puede ser contra antígenos microbianos y no microbianos. La diferencia entre estas dos es que la adaptativa es muy específica, o sea, reconoce una milésima, una microproteína, una estructura no incluso una proteína, sino una microproteína. En cambio, en la inmunidad innata, pues reconocemos estructuras más grandes en general, ¿no? Aún así son pequeñas, pero para la característica de la adaptativa, pues es mucho mejor. Diversidad. La diversidad del sistema inmuninato pues se encuentra en pocos receptores, en cambio en la inmunidad adaptativa pues es bastante amplia, son millones de recombinación genética, recordando que esto se adquiere mediante una recombinación y pues por lo tanto es bastante amplio. La memoria, dijimos que en la inmunidad innata prácticamente nunca hay memoria o la memoria es muy limitada, en cambio en la adaptativa sí existe una memoria como tal. Discriminación entre lo propio, pues sí, o sea, ambas tienen ese componente porque si no hubiera mucho problema en cuanto a lo siguiente, ¿verdad? Y los componentes, pues básicamente en el sistema inmuninato encontramos la piel, los epitelios de mucosas, algunos macrófagos, linfocitos NK, células linfoides innatas. En cambio, la adaptativa, pues sobre todo está dada por los linfocitos BT, la producción de anticuerpos y las subpoblaciones de linfocitos T, básicamente, ¿no? Aunque sabemos que es un poquito más complejo, pero son pues sobre todo para entrar en tema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el reconocimiento de los patógenos? Hemos dicho ya que los PAMs son los patrones moleculares asociados a patógenos y estos pueden ser de mucha diversidad. Pueden ser proteínas, pueden ser lípidos de la pared celular, pueden ser carbohidratos o pueden ser ácidos nucleicos. Cualquiera de estos puede desencadenar una respuesta inmunológica. De las proteínas, pues un ejemplo, la flagelina, muy característico, ¿no? De los lípidos, pues básicamente el ácido lipoteicoico que está presente sobre todo en gram positivas, pero también los lipopolisacáridos que están presentes en gram negativos. Los glúcidos, incluso
como por ejemplo mananos y de bacterias, también se encuentran ahí y reconocen algunos. Y de los virus super de moda actualmente, sobre todo los virus mRNA y los virus DNA, ¿no? Aquí también se reconocen ciertas estructuras o secuencias, ¿sí? Reconocimiento de los patógenos. Existen también y de daño. Principalmente existen patrones moleculares asociados a lesión. Los anteriores que vimos son sobre todo de los microorganismos. En cambio aquí de, de los daños hemos dicho que hay ciertas alteraciones celulares. Por ejemplo, alteración del ATP, que es una de las más importantes, y esta alteración del ATP hace que la célula emita una señal de alerta, una señal de alarma, como aquí lo observamos, y con ello pues empieza a echarse una respuesta inflamatoria. No solamente esto, sino hay algunas, por ejemplo, unas proteínas nucleares, los cristales, por ejemplo, los pacientes que tienen gota, siempre cuando se deposita el cristal de cualquier tipo a nivel de los dedos, sobre todo del primer ortejo, pues en esa ocasiona una respuesta inflamatoria importante y puede tener dolor, inflamación, calor, rubor y todo lo demás. Entonces hay ciertas alteraciones, sobre todo de la respuesta ahí inmune innata, cuando reconocemos señales de daño, alteraciones de la barrera, alteraciones de la permeabilidad, sobre todo de potasio, entre otras cosas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya entrando en temas de los receptores del patrón, pues hemos dicho que hay solubles y que hay asociados a células. Como en todo en la respuesta inmunológica, los receptores tipo TOL básicamente son asociados a células porque pueden ser de membrana o pueden ser citoplasmáticos. Los receptores tipo NOD, los receptores tipo RIG, las secuencias del DNA, los receptores tipo basurero. ¿Sí? Y dentro de los solubles, pues hay varias proteínas que dijimos que los solubles significa que se excreta, que está en el torrente sanguíneo y puede haber sobre todo colectinas, ficolinas, que básicamente la diferencia entre estos dos es el colágeno con el que tienen las colectinas, de ahí su nombre, colectina, y pues las ficolinas tienen otra estructura un poco diferente. Pentraxinas, que son muy, muy, muy importantes, porque las pentraxinas son proteínas que se producen de fase aguda. Y complemento, que ya hemos comentado también, que hay varias vías, y que este es un enlace entre la inmunidad innata y adaptativa igualmente. Entonces, hablando un poquito de los receptores tipo TOL, pues encontramos 9, aunque actualmente ya se conocen un poco más, son 11 actualmente y se expresan sobre todo en fagocitos, en células dendríticas, principalmente, incluso en neutrófilos, en algunas otras células. Y son glicoproteínas o glucoproteínas que tienen un dominio de carbohidrato y aparte una proteína, ¿sí? Como para ver la estructura, pero ese es uno de los principales. ¿Cuántos hay? Pues básicamente existen, ya dijimos que 11, y su localización varía. Entonces aquí tenemos en la parte superior una membrana. Esta membrana, pues aquí tenemos la bicapa lipídica y por ejemplo aquí tenemos los receptores, que sea el receptor 1, el 2, el 4, el 5, el 6. Esos son receptores membranales, o sea, porque están en la membrana. Y dependiendo de su especificidad, por ejemplo, el 1 y 2 pues reconocen lipopéptidos de bacterias. ¿Cuáles lipopéptidos? Los que están presentes en las gram positivas. Incluso también el TLR2 puede reconocer peptidoglicano, que igualmente está en las gram positivas, y el tipo 4 reconoce lipopolisacáridos, que esos básicamente están en las gram negativas. Y así podemos ver que cada uno pues, puede tener como algún reconocimiento específico. Si vemos sí es específico, pero no tanto. O sea, realmente el lipopolisacárido es una estructura que comparten pues muchas bacterias, todas las bacterias gram negativas, ¿sí? Todas, 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 todas. Y este receptor pues va a sensar todas las gram negativas, ¿sale? Y aquí tenemos también algunos receptores citosólicos, que en los receptores citosólicos pues tenemos por ejemplo el 3, el 7, el 8 y el 9. El 9 sensa secuencias de citosina plus guanina, el 8 el ARN monocatenario, el 7 el ARN monocatenario igualmente y el 3 el ARN bicatenario. O sea, así es como bastante, cada uno tiene su función, aunque algunas se entremezclan, ¿no? Son los más estudiados,
son los más conocidos, son los que incluso se han visto que tienen bastante repercusión clínica. Puede haber infecciones virales importantes, por ejemplo, en el TLR7 es algo muy importante porque se relacionó con COVID grave, o sea, a ese grado llegó. ¿Sí? Los pacientes que tenían deficiencia de este receptor tenían mayor infección por COVID y aparte era más grave. Y bueno, también tenemos receptores citosólicos, puramente citosólicos, por ejemplo, el receptor tipo NOD, el receptor tipo RIG y el receptor citosólico, como tal, de ADN citosólico. ¿Por qué tienen estos receptores? Ya hemos comentado que para que muchas de los organismos intracelulares, como los virus, pues no son intracelulares, o sea, no pasan a través de la membrana o se solubilizan a través de la membrana, y por ello pues necesitamos receptores en el citosol o junto al núcleo para que pues puedan reconocer estas infecciones. No es como para que se lo aprendan tanto los receptores tipo NOD, solamente ver que hay como varios. El más estudiado es el NOD tipo 3, que este sería el dominio tipo CAR. Y de estos, pues básicamente lo que nos importa es que produce ciertas interleucinas como interferón 1 y activación de caspasa, lo que va a generar una muerte celular. Solamente como para que lo sepan, los receptores tipo NOD funcionan bien para eso, no es más hasta ahí. ¿Sí? Y los receptores tipo RIG ya dijimos que están principalmente en el citosol de los fagocitos y que principalmente tienen o sensan o reconocen algunos ligandos como el ARN vírico. ¿Sí? Discriminan entre el ARN vírico normal y el ARN que se encuentra en los virus. Y aparte, su función pues básicamente va a ser la producción de interferones. Los interferones, aquí el IRF son interferones, son las siglas de interferón, principalmente los interferones tipo 1, su principal función es inhibir la replicación viral. Es una proteína que se produce por varias células, entre ellas los macrófagos, entre ellas la CNK, y su principal función es inhibir la replicación viral para que ya no sigan infectando. Y bueno, más para que sepan, el inflamosoma es un mecanismo de la célula cuando está en daño o cuando está infectada, y eso básicamente, ¿qué se produce? Bueno, la función de la célula va a ser ocasionar inflamación. ¿Cuál inflamación? Pues básicamente la de producción de interleucina 1 y 18. Vamos a ver receptores como los receptores tipo lectina C, que eso nos indican o nos ayudan sobre todo para los carbohidratos de algunas bacterias. También sobre todo los hongos, pero básicamente existen varios tipos: el receptor para manosa, la lectina 1, lectina 2 y la langerina. ¿Cuál es la importancia? Bueno, la importancia, por ejemplo, del receptor tipo manosa es que estimula la fagocitosis y la inmunidad frente a hongos. Igualmente el lectina 1 y el lectina 2, y la langerina, pues sobre todo potencia la fagocitosis. Solamente es como para que vayan viéndola. No están tan bien determinados, pero pues ahí vayan conociéndolos. Los receptores tipo basurero. Los receptores tipo basurero sobre todo nos ayuda igualmente al reconocimiento de algunas bacterias, sobre todo, y pues solamente se ha visto que si hay deficiencia de estos en algunos estudios en ratones, pues existe una mayor susceptibilidad a ciertas infecciones, ¿no? Estas son proteínas de superficie celular y pues igualmente captan algunas lipoproteínas, ¿va? Estamos entrando en el sistema del complemento. ¿Qué pasa con el sistema del complemento? Bueno, ya hemos dicho también que hay varias vías. En el complemento existe la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. Vean, aquí en el receptor tipo lectina, que es como la lectina 1, lectina 2, aquí incluso comienza a echar a andar la activación del complemento. Es muy importante. Esos receptores funcionan para que inicie, sobre todo. Tenemos la vía alterna y la vía clásica. Ahorita vamos a describir sobre todo un poco de ellas. Entonces, ¿qué pasa con las vías del complemento? Básicamente está dada por tres, o la activación se da por tres maneras. La vía clásica
En esencia o principalmente se activa a través de inmunoglobulinas. O sea, eso es lo característico del complemento. La vía de los lipopolisacáridos activa la vía alterna. Si se dan cuenta, pues esta es de las gram negativas y esta de cualquier anticuerpo. Principalmente la principal inmunoglobulina fijadora de complemento o que activa el complemento es la IgM. La IgG es buena, sí activa el complemento, pero es mucho mejor la IgM. En la vía de las lectinas, pues tenemos una activación del receptor tipo lectina y por ende activación del complemento. Entonces son vía clásica, vía alterna y vía de la lectina. Lo importante es que básicamente las tres vías convergen en algún punto, o sea, tienen diferentes vías de activación, pero al fin de cuentas la estructura debe ser muy similar o echar a andar las proteínas del complemento tiene que ser eficaz para la respuesta inmunológica. Entonces, estas tres vías convergen en la convertasa de C3. Esta sigla de C3 se llama convertasa de C3. ¿Por qué convertasa? Porque convierte, o sea, al fin de cuentas es una proteína que es un simógeno. La definición del complemento es que son simógenos endógenos, o sea que necesitan tener como fricción o al fin de cuentas como activación como si fuera un cerillo para que echen a andar la cascada en manera de dominó. ¿Sale? Entonces aquí tenemos la convertasa de C3, que al fin de cuentas aquí, bueno, cada C significa una proteína del complemento, C2 es la proteína del complemento 2, C4 es la proteína del complemento 4 y C3 proteína del complemento 3. ¿Por qué convertasa de C3? Porque cualquiera o cual fuere de las vías van a llegar a este punto. ¿Sí? ¿Y por qué tiene la letra A o B? La letra A o B solamente significa que en la letra A es un cacho menor y la letra B es la proteína principal. Entonces, como dijimos que son como simógenos, se va desprendiendo para activarse, se van desprendiendo y por eso genera una activación. ¿Sale? Entonces aquí tenemos que la convertasa de C3 escinde a C3. O sea, ¿qué pasa con eso? Corta la proteína C3 para que se generen dos cachitos, una C3A que es el más pequeño y C3B que es el fragmento que se iba a hacer como la actividad inmunológica como tal de citotoxicidad. ¿Sí? La C3A es una buena parte del complemento y esta su principal función sobre todo es la de causar inflamación. Se le llama anafilotoxina junto con C5A porque su principal función es quimioatraer, o sea, atrae a los neutrófilos, a los macrófagos, a los eosinófilos, al sitio de inflamación para que empiecen a reparar todo el relajo de desmadre que están ahí. ¿Sale? Entonces, por eso son simógenos, por eso se activan mediante escisión. Y aquí tenemos que esta proteína C3B, pues básicamente se va a unir, el C3B se deposita a el microorganismo. Entonces van a depositar mucho C3, mucho C3B, mucho C3B, y esto lo va a hacer al virus, a la bacteria, al hongo, dependiendo cuál fuere su activación, lo va a hacer más apetecible, lo va a opsonizar, lo va a marcar y va a hacer que los fagocitos como los macrófagos y los monocitos pues al fin de cuentas los reconozcan más fácilmente y por ende tengan una eliminación mucho más fácil. ¿Sí? C3B se une a el microorganismo, ¿sí? a los patógenos exógenos o endógenos, cualquiera que fuere. Incluso se puede unir a células del hospedador o a células propias. Por ejemplo, células dañadas, que hemos dicho que mediante señales ya sabemos cuáles son. ¿Sale? Y bueno, ¿cuáles ya C3 pues va a empezar a echar a andar nuevos mecanismos que vamos ahora a la convertasa de C5. Se juntan muchos C3, 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 C3 y esos junto con el C4, digamos que el C4, el C4B, C2A más C3B, todo ese complejo genera el C5, o sea, lo pusieron así más fácil para que no fuera tan complicada y el C5 se escinde y genera dos cachos igualmente, que es el C5 convertasa, perdón, que genera el C5A y el C5B. El C5A ya dijimos que genera inflamación y el C5B se deposita nuevamente en el microorganismo
para que empiece a echar a andar C6, C7, C8 y C9. Y al fin de cuentas, el complejo de ataque a la membrana lo que ocasione es la lisis de los microorganismos mediante varios conceptos, que es como por ejemplo la citotoxicidad dependiente del complemento o la formación de poros para que igualmente las células modifiquen su concentración de sodio, de potasio, y eso sea más fácilmente eliminar a través de osmolaridad u osmosis, ¿sale? Sé que es un poco complejo, pero bueno, esta es como una breve introducción del complemento. Habrá una clase específica del complemento, pero con que se queden con que hay una vía clásica, hay una vía alterna, hay una vía de lectinas, las tres convergen en la convertasa de C5 y esa convertasa de C3, la convertasa de C3, ahí se unen y el C3 pues se cinde en C3A y C3B. El C3B se une a los microorganismos para que sea más apetecible y después continúa la secuencia de proteínas hasta formar la convertasa de C5 y posteriormente el complejo de ataque a la membrana que son C6, 7, 8, 9 y todo lo demás. ¿Sale? Y otra cosa importante, C3A y C5A son anafilotoxinas porque generan inflamación. ¿Sí? Entonces, otras de las moléculas solubles son las pentraxinas. Se conocen como proteínas de fase aguda. ¿Por qué fase aguda? Porque se producen sobre todo en el hígado y se producen en respuesta a inflamación. No hemos dicho infección porque recuerden que también las células dañadas ocasionan inflamación, otros antígenos, los virus indudablemente generan eso, pero son de reactante de fase aguda, de inflamación sobre todo. Tenemos aquí tres ejemplos muy característicos que a lo mejor la que conocen más es la proteína C reactiva. La PCR es un marcador de inflamación y puede activar el complemento al unirse al C1Q en la vía clásica. O sea, aparte de la IgM, la IgG, también las pentraxinas como la PCR activan la vía clásica. Bueno, continuando con la respuesta inmune innata, sabemos que ya incluso hay pues ya hemos estado hablando de las barreras epiteliales, de los fagocitos, de las células dendríticas. Sabemos que tenemos factores celulares y factores no celulares. Dentro de los factores no celulares se encuentran sobre todo las barreras epiteliales y de estos, bueno, como su nombre lo indica, tenemos ciertas proteínas como la defensina A, que son defensinas, su nombre mismo lo indica. Esto significa que los van a defender sobre todo contra microorganismos, básicamente. También encontramos los fagocitos. Los fagocitos básicamente son los macrófagos, los monocitos y los neutrófilos. Y aquí pues su función está bien descrita también, es eliminar los patógenos y sobre todo eliminar los detritos celulares de todos los pacientes que tienen alguna complicación. Las células dendríticas, ya hemos hablado también un poco de ellos, y sobre todo los linfocitos innatos o células linfocíticas innatas. ¿Cuáles son estas células linfocíticas innatas? Como habíamos comentado en otra clase previa, no tienen un TCR, por eso se llama célula linfoide. Es la diferencia con respecto al linfocito T. Y estas pues básicamente comparten todo lo mismo que los linfocitos T. Producen ciertas interleucinas, producen eliminación de ciertas sustancias, hay citotoxicidad, o sea, dependiendo de cuál fuere cada una de ellas, pero la diferencia es que no tienen TCR, que eso habla de la maduración de los pacientes al fin de cuentas, o de la maduración del sistema inmunológico. Vamos a hablar un poquito después más de ello, pero pues con que sepan eso, que las células linfoides innatas, pues es una primera línea de defensa para producción de ciertas interleucinas. Aquí entramos en contacto sobre todo con los linfocitos T y B de diversidad limitada. Habíamos comentado que los linfocitos B y T pues prácticamente eran exclusivos del sistema inmune adaptativo y aquí este concepto pues contrapone lo que hemos estado comentando
Sí es correcto, o sea, realmente sí hay algunos linfocitos B y T que sí tienen algunas otras funciones innatas y tienen una diversidad limitada. Estos sí tienen BCR y TCR, pero la diferencia con los del sistema adaptativo es que son limitados, o sea, no tienen una respuesta inmunológica tan eficiente y no tienen una respuesta de recombinación genética, ni maduración de la afinidad, ni otras características que hemos comentado del sistema inmune adaptativo. Y bueno, los mastocitos, que sus funciones no están tan bien estudiadas, pero pues es sumamente importante en enfermedades o reacciones alérgicas. Otra cosa bastante importante es aquí las barreras epiteliales. Dentro de las barreras epiteliales sabemos que son un medio o una separación entre el medio externo y el medio interno. Y pues es bastante importante, sobre todo porque sabemos que los pacientes que no tienen unas barreras adecuadas o que no producen ciertas defensinas, pues es una susceptibilidad importante que incluso es mucho más importante y con mayor riesgo que el sistema inmune adaptativo. Aquí tenemos, pues aparte de la función de barrera de la piel, tenemos defensinas, catelicidinas y linfocitos T intraepiteliales. Estos son de diversidad limitada, no tienen recombinación genética, esos son los que habíamos comentado previamente, y están prediseñadas y hasta cierto punto es lógico que se encuentren aquí debajo de la piel, porque pues si hay alguna alteración, pues o alguna lesión, pues obviamente estos linfocitos van a entrar en contacto inmediato y nos van a proporcionar una primera línea de defensa. También existen, no solamente la piel, existen otros tejidos epiteliales, por ejemplo, genitourinario, el digestivo y el respiratorio, que eso ya hemos comentado algunas cosas. Vamos a ver en otras clases un poquito más de eso, sobre todo del respiratorio que nos compete mucho en alergia. Bueno, hemos comentado también de las barreras epiteliales y dentro de las barreras epiteliales hemos dicho que tienen las catelicidinas y los linfocitos T intraepiteliales y aparte las defensinas. Entonces, las defensinas, ¿qué son? Pues son proteínas de superficie celular y contienen gránulos de algunos, sobre todo como si fueran neutrófilos o de linfocitos NK, y básicamente es una acción protectora de toxicidad directa. Incluso se han visto que estas defensinas pues son una célula o sí bastante importante para iniciar una respuesta inmunológica y para empezar a echar a andar las células dendríticas. Las catelicidinas pues básicamente son producidas por neutrófilos y células epiteliales igualmente del tubo digestivo y se encuentran ahí. Esas son proteínas que se van a encontrar en la piel y en el tubo digestivo, en el aparato respiratorio. Igualmente, su función, toxicidad directa. Y aquí tenemos el otro concepto. El otro concepto es de los linfocitos T intraepiteliales que también se encuentran debajo de la piel y las mucosas. Y bueno, la diferencia, ¿por qué es tan importante esto que luego van a empezar a leer mucho? El TCR. Aquí dijimos que el TCR es el receptor del linfocito T, está en inglés y existen dos tipos. Bueno, existen más, pero básicamente existe el alfa beta, que son los tradicionales, de los que se descubrieron primero, los del sistema inmune adaptativo y los que tienen recombinación genética, maduración de la afinidad y tienen todo lo demás, ¿no? Pero también existen los receptores o de células T gamma delta. Estos receptores gamma delta son los innatos, o sea, son los que no tienen recombinación genética, son los que no tienen maduración de la afinidad y son los que pueden también reconocer antígenos no peptídicos, porque el TCR siempre se dice o se ha creído que reconoce antígenos proteicos, de proteínas. En cambio, el gamma delta, pues no, eso va a reconocer antígenos no proteicos o proteicos, incluso también puede ser. Y como hemos dicho, la diversidad es limitada, pero proporciona una línea de defensa pues bastante aceptable, buena, sobre todo para cuando existe algún tipo de infección o algo de ello. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué son las células linfoides innatas? Bueno,
Las células linfoides innatas, como habíamos comentado alguna vez, es un concepto bastante nuevo. Se descubrió más o menos como en el 2008-2010. Y aquí son células derivadas de la médula ósea, como todas las células, como los neutrófilos, macrófagos y como todos ellos, pero no tienen TCR, ¿no? Expresan algunos factores y se encuentran en barreras epiteliales. Entonces, aquí tenemos el progenitor linfocítico común y hay un factor de transcripción que es el ID2 y este factor de transcripción, que obviamente es nuclear, recuerden el dogma central de la biología molecular, que siempre si hay un DNA tiene que haber un RNA y tiene que haber una proteína. Entonces, este factor de transcripción pues es una proteína ID2 que a nivel del núcleo y con la acción de ciertas interleucinas pues van a generar diferentes tipos de célula linfoide innata. Si tenemos una interleucina 15 y una interleucina 7 con el factor ID2, pues vamos a echar a andar otro nuevo factor que es el TBET, y ese TBET al fin de cuentas lo que va a producir pues son las células linfoides innatas tipo 1 y los linfocitos NK. Inicialmente se consideró que la célula linfoide innata era un NK. Ahorita como que está mucho en eso, ese concepto es medio, todavía está medio ambiguo, pero parece que tienen muchas similitudes, por eso se engloban en esta rama. Y ellos, los NK y la célula linfoide innata, producen ciertas interleucinas como la 12 y la 18. Esas interleucinas son bastante importantes porque perpetúan la respuesta de la célula linfoide innata tipo 1 y al fin de cuentas su mecanismo efector o su interleucina efectora va a ser el interferón gamma. El interferón gamma, que es parte de los interferones, de la familia de los interferones que ya habíamos comentado, pues tiene varias funciones, entre ellas es inhibición de la replicación viral y la otra es activa a las células dendríticas para que pasen de un estado inactivo a un estado activo. Igualmente activa a los macrófagos para que tengan o echen a andar mucho más sus mecanismos de fagocitosis. Otro importante, pues dijimos, como hemos que estado comentando, la interleucina 7, pues es sumamente importante para los linfocitos, y en linfocitos T y en estos los células linfoide innata. Entonces, si hay otro factor de transcripción, como por ejemplo GATA3, pues aquí vamos a echar a andar la célula linfoide innata tipo 2. Esta célula linfoide innata tipo 2 es igualita a las células que se encuentran en cuando tenemos un paciente con alergia, sobre todo, o en defensa contra el mintos, que hemos dicho que la defensa contra el mintos es lo natural y la alergia en lo patológico. Entonces aquí tenemos estas interleucinas muy características de la defensa contra el mitos y de la inflamación alérgica. ¿Sí? Interleucina 25, 33 y la linfopoietina del estroma del timo. Y sus citocinas efectoras van a ser la interleucina 5, interleucina 9 e interleucina 13. La interleucina 13 produce bastante moco y la interleucina 5, esta es un reclutamiento y activación de los eosinófilos. Entonces, por eso dijimos que la principal protección contra los helmintos pues es la producción de eosinófilos. Pues, por eso siempre hay un incremento de ellas. Y bueno, otra vez, a partir del progenitor linfocítico común, mediante el factor de transcripción ID2 y la producción de interleucina, junto con un segundo factor de transcripción, como es el RORI gamma T, ese vamos a producir las células linfoide innata tipo 3. La célula linfoide innata 3 es bastante importante, sobre todo para cuando tenemos una defensa contra hongos o contra bacterias extracelulares. La interleucina 17, que es su mecanismo efector, es sumamente importante para el reclutamiento y activación de los neutrófilos. Y bueno, la interleucina 22 es una defensa contra los helmintos, que es sumamente importante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dependiendo del eje en el que esté afectado, pues vamos a tener cierta deficiencia contra microorganismos intracelulares en el caso de las células linfoide innata tipo 1, contra microorganismos helmínticos o inflamación alérgica en la linfoide innata tipo 2 y contra bacterias extracelulares u hongos en
las células linfoide innata tipo 3. Cualquiera de estos interleucinas básicamente va a tener una alteración a ese nivel. Y ya hemos comentado sobre todo, pues, que también la interleucina 17, bastante importante para la organogénesis linfática, que como hemos dicho es donde se producen o donde se activan, mejor dicho, donde se activan los linfocitos T para eliminar la infección. ¿Sale? Bueno, ¿qué pasa con la CNK? La CNK o Natural Killer, de su nombre en inglés, son las células citotóxicas por excelencia. Estas CNK, pues incluso hay varios artículos que se les ha descrito como guardián del genoma, como que siempre está censando todo el tiempo para que todo esté adecuadamente, para que no haya tanto problema, para que esté todo correcto, para que no haya autoinmunidad, para que no haya alergia, para que no haya todo. Entonces es una célula bastante sui generis, o sea, realmente, y es prácticamente igual que el linfocito T. ¿Cuál es la diferencia? Nuevamente, que no tiene TCR. Sí tiene que haber una defensa inicial en lo que hay una recombinación genética, porque hemos comentado que los linfocitos T pues tardan aproximadamente 14 días en encontrar un adecuado eh, recombinación genética para el antígeno que crea pues que lo crea básicamente. Entonces tenemos que tener una función natural, una función pues básica en lo que hay estos mecanismos de recombinación y pues sumamente importante que hemos dicho también, secretan interferón gamma. No son tantos, o sea, la verdad es que los linfocitos NK constituyen del 5 al 15% de los linfocitos en la sangre periférica y pues básicamente tienen expresión de CD56 y CD16. Cluster Differentiation 56 y Cluster Differentiation 16. De hecho, no todas pueden expresar los dos o uno o ambos. De hecho, la maduración de los NK pues se da de acuerdo a cuál tengan, dependiendo de si expresan mayor o menor cantidad de esta proteína. Y pues, como hemos dicho, tienen ausencia del CD3 porque el CD3 básicamente es del linfocito T y aquí no es un linfocito T. Esa es la razón por la que tienen ausencia de este marcador. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos varias funciones. Tenemos un linfocito NK, que aquí está, obviamente tiene su receptor, y este receptor pues va a censar si es una célula dañada o si es una célula infectada. ¿Cómo? ¿Cómo hace esto? Pues básicamente por la expresión del complejo principal de histocompatibilidad. Entonces aquí en la célula dañada, si vemos que está, pues va a generar sus mecanismos de perforinas granzimas y la va a eliminar, tanto a la célula dañada como a la célula infectada. Pero recuerden que el principal mecanismo inactivador para los linfocitos NK es la expresión del complejo principal de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, pues ya, aquí sobre todo se eliminó y listo. Perforinas granzinas. ¿Qué otra cosa puede hacer la CNK? Las CNK también producen ciertas interleucinas. Básicamente, cuando un microorganismo o algún antígeno es fagocitado por los macrófagos, estos macrófagos van a activar o van a producir la interleucina 12. En las diapositivas previas habíamos comentado que la interleucina 12 es muy importante, sobre todo para activación de la CNK y de la célula linfoide innata tipo 1. Entonces básicamente lo que va a hacer es activar esta NK que esté más encendida y que haga su función más eficientemente y va a seguir censando que todo esté adecuadamente, ¿no? Entonces aquí, cuando ya tenemos la producción de la interleucina 12, pues va a activar a la célula NK y la célula NK va a producir también interferón gamma. Este interferón gamma va a ser una retroalimentación positiva para los macrófagos y este macrófago se va a activar todo bien y va a incrementar su capacidad de fagocitar y eliminar este microorganismo mediante el estallido respiratorio.
O sea, es un círculo, es un asa, es un círculo que si el macrófago la activa, la NK pues va a producir otras interleucinas como interferón gamma y va a activar a su vez al macrófago para que elimine y eche a andar principalmente sus mecanismos de fagocitosis y el estallido respiratorio, que bueno, el estallido respiratorio básicamente es como el principal o el mecanismo más conocido del sistema fagocítico mononuclear o polimorfonuclear, cualquiera de los dos. Y aquí tenemos otra vez, tenemos receptores, recuerden que siempre tiene que haber un receptor inhibidor y un receptor activador. Entonces, esta NK se va a activar por la suma de los receptores inhibidores y activadores, o sea, lo que predomine más. Dijimos que el principal es el complejo principal, pero no es el único. Y aquí tenemos, por ejemplo, una célula normal. Esta célula normal tenemos el ligando, tenemos el receptor del NK, que es un receptor activador. Pero esta NK también tiene receptor inhibidor y como esta célula está produciendo complejo principal de histocompatibilidad, de hecho lo normal no es que solamente sea un solo complejo, sino que produzca varios complejos principales de histocompatibilidad y esas son señales de inactivación. Entonces, al final, como tenemos muchas señales de inactivación, la NK va a censar esto como algo normal, como que esta célula es totalmente normal y que no va a ocasionar ningún problema en el cuerpo y por lo tanto pues puede seguir viviendo y haciendo su función normal. En cambio, cuando tenemos un receptor inhibidor que no está con su ligando, o sea que no tiene un complejo principal de histocompatibilidad, aquí lo que le falta es el complejo, pues la NK, la suma va a ser más activada, no hay receptores inhibidores y la NK va a eliminar esta célula mediante perforinas y granzimas. Ese es básicamente como su mecanismo de eliminación mediante la eliminación de perforinas y granzimas. Es el mismo mecanismo que el linfocito T citotóxico, ¿sí? Y aquí tenemos, pues no es para que se lo aprendan tanto, solamente es para que lo vean, lo observen, entren en contacto con él. Y aquí tenemos los receptores activadores de los NK. Este es específicamente de los NK. Y aquí pues existe varios receptores, que el CD16, que si el KIR2S2D, que si el NKG2D. O sea, estos son receptores activadores y tienen sus ligandos. Vean, el complejo, estas moléculas HLA-C y HLA-E son complejos del principal de histocompatibilidad tipo 1. No es para que se lo sepan, solamente es como para que los vean. El principal de esto es el KIR, el KIR2DS es el principal, pero pues solamente es para que lo vean. O sea, no hay tanto tema con ello. Y aquí tenemos también receptores inhibidores, ¿sí? Por ejemplo, el CD94 o NKG2A son los receptores inhibidores y aquí tenemos también que es mediante un complejo su ligando, ¿no? Solamente es para que lo sepan a manera de ejemplo, no tenemos que hacer más de ello, no se las aprendan, solamente es para que vean qué hay. Y bueno, vamos a entrar ahora a la respuesta inflamatoria. ¿Qué pasa con la respuesta inflamatoria? Pues ya hemos estado comentando que tenemos varias cosas, ya hemos hablado de las barreras epiteliales, ya hemos hablado de los receptores tipo TOL, de todo lo demás, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve la respuesta inflamatoria? Pues eh, para llegar a los sitios de infección. La respuesta inflamatoria, el rubor, calor, todo eso que ya saben, su principal función es esa, que las células lleguen al sitio donde está ocurriendo y pues luego que lleguen al sitio donde está ocurriendo el problema y pues lo eliminen adecuadamente, ¿no? Entonces, obviamente aquí en este sitio de inflamación pues va a haber acumulación de leucocitos, proteínas, de un tejido extravascular y demás. ¿Cuál es la principal célula que llega o la célula inicial que llega al sitio de inflamación? Pues son los neutrófilos. Los neutrófilos van a empezar a hacer todo la fagocitosis, van a empezar a hacer como la primera línea de defensa
Y esto es hasta cierto punto coherente porque tenemos que defendernos inicialmente, ¿no? Puede iniciarse desde minutos o durar horas o más, o días incluso. Lo normal, pues, es que se inflame, si hay algún golpe, si hay alguna infección, hay un tejido se inflama, que tenga un punto de control y que tenga su pico y después regrese a lo normal. Esto es lo normal, que tenga cierta actividad, pero que se tiene que limitar. Lo anormal sería, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, que en esas enfermedades autoinmunes, sobre todo, el gran problema es que se perpetúa la respuesta inflamatoria. Y por eso, pues mecanismos, por ejemplo, de actividad de una respuesta inflamatoria es la elevación de una BCG y una PCR, que son mecanismos de inflamación, como ya hemos comentado anteriormente, ¿no? Y existen algunos cambios, sobre todo que aumento del flujo sanguíneo y aumento de la permeabilidad capilar, sobre todo, ¿no? Pero es como solamente algunos cambios. Vamos a decir algunas características de la respuesta inflamatoria. Solamente lo diremos en cuanto a la respuesta, en cuanto a lo inmunológico. Ya lo demás, eso ya lo saben, ¿sale? Eh, ¿Qué la produce? ¿Quién produce citocinas proinflamatorias? Los macrófagos, las células dendríticas, los mastocitos y las células del endotelio vascular producen estas citocinas proinflamatorias. Tienen acción parácrina, ¿sí? O sea, tienen acción en el mismo sitio de inflamación, pero también tienen acción endocrina o pueden llegar a tener acción endocrina, sobre todo cuando hay una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pues las mismas interleucinas actúan a nivel del sitio lejano de donde se generó la inflamación o la infección en este caso, ¿no? Entonces, por eso decimos que tienen acción parácrina y acción endocrina. Diferentes citocinas tienen acciones similares. Imagínense ustedes, si solamente una interleucina fuera a ocasionar inflamación, por ejemplo, la interleucina 1, y tuviéramos una deficiencia de interleucina 1, pues simplemente moriríamos. Es por eso que siempre tiene que haber como dos o tres interleucinas o dos o tres mecanismos de compensación para que no haya tanto problema y ocasionemos una respuesta pues bastante eficiente, ¿no? Y bueno, inducen inflamación e inhiben la replicación viral, que eso también ya hemos estado comentando mediante interferón gamma. ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, las importantes no son las únicas, pero sí las más importantes es el factor de necrosis tumoral, que aquí en el TNF básicamente hablamos del necrosis tumoral alfa y tenemos la interleucina 1 y la interleucina 6. Si se dan cuenta, cuando hablamos un poquito del inflamosoma, que es el mecanismo de todas las células, pues es una maquinaria para la producción de interleucina 1. Entonces aquí esta interleucina 1 pues ya está en tejido circulante y empiezas a echar a andar sus mecanismos, ¿sale? La interleucina 6 también es pues bastante buena, bastante importante. Las tres tienen las mismas funciones, son citocinas proinflamatorias y activan macrófagos, activan células dendríticas, son incluso pirógenos endógenos, elevan temperatura, junto con otros incluso hay señalización, hay, eh, inhiben la replicación viral, incrementan la presentación de antígenos, echan a andar todo el mecanismo de respuesta inmunológica, pues básicamente, ¿no? Pero entonces vamos a hablar un poquito de las interleucinas. Las interleucinas, sobre todo, vean, todas las interleucinas proinflamatorias, como el TNF, interleucina 1, interleucina 12, las quimiosinas o los interferones, básicamente se producen por los macrófagos activados y las células dendríticas. Macrófagos y células dendríticas, macrófagos y células dendríticas, todos se producen por eso. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que son las células presentadoras de antígenos por excelencia, mala dendrítica, pero también el macrófago. Y hablando en tema del factor de necrosis tumoral, pues ya lo hemos dicho que ocasiona inflamación. Activa los neutrófilos, en el hipotálamo ocasiona fiebre, es un pirógeno endógeno importante que incluso limita la replicación viral por este incremento de temperatura.
pero hay cosas que no les gustan. Por ejemplo, en el TNF cuando se prolonga mucho, pues existe un catabolismo y caquexia, ¿sí? Entonces lo producen bastantes tipos celulares, y pues en algunas ocasiones incluso apoptosis, y eso es el motivo por el que hay un daño de la respuesta cuando hay exceso del TNF. La interleucina 1, pues básicamente produce lo mismo, vean, otra vez inflamación, fiebre, síntesis de proteínas a través del hígado, como la pentraxinas, la proteína C reactiva, pero aquí la importante de la interleucina 1 es que va a echar a andar la diferenciación hacia la vía TH17, que hemos comentado que la vía TH17 pues es sobre todo de bacterias extracelulares. Las quimiosinas, ¿cuál es su función? Quimiotaxis. Recuerden que las quimiosinas son es la contracción de las interleucinas quimiotácticas, y estas interleucinas quimiotácticas pues van a ocasionar una mejoría o una migración de los tejidos, de las células hacia los tejidos dañados. La interleucina 12 pues va a potenciar la diferenciación hacia Th1 y hacia los linfocitos y las células linfoides innatas, y además incrementa la producción de interferón gamma. Y así, o sea, realmente son como sus principales funciones. Sí, esto sí tienen que saberlo, muy importante sobre todo de la interleucina y del TNF. Y existen otras citocinas que son antiinflamatorias, o sea, que nos regulan sobre todo a la baja. ¿Cuál? Principalmente la interleucina 10. La interleucina 10 sobre todo se produce por los linfocitos T reguladores. ¿Cuáles son los linfocitos T reguladores? Pues es un subtipo de linfocitos T en la inmunidad adaptativa, que estos linfocitos T van a limitar la respuesta inmunológica para que no haya tanto problema, que sí ocasiona defensa, que sí elimine los antígenos, pero que no ocasione tanto problema y limitar el daño en los órganos y tejidos. Por eso esta es muy importante, y vean, esta interleucina 10 inhibe la producción de interleucina 12 y la expresión de moléculas coestimuladoras. Siempre es necesario las moléculas coestimuladoras para una respuesta inmunológica eficiente, y al disminuir estas moléculas, pues limita un poco la respuesta inmunológica. Es como la principal en cuanto a la limitación. Otras interleucinas importantes, pues es como por ejemplo la interleucina 6, que básicamente la 6 y el TNF es prácticamente igual. Es una proteína de fase aguda que se produce básicamente por los macrófagos. Además de los macrófagos, existen otras células como las células dendríticas, y aquí pues sobre todo nos va a ayudar para la producción de anticuerpos, ¿sí? Y así vamos a encontrar bastantes interleucinas, y ya dijimos que la 15 y la 18 pues básicamente es de activación de los linfocitos NK. 15 y 18, activación de los NK. Y vamos a encontrar ciertas acciones locales de las citocinas. Nuevamente aquí tenemos la interleucina 1 y el TNF y la interleucina 6 principalmente. Entonces, ¿qué hacen esto? Pues estas interleucinas van a incrementar las moléculas de adhesión, van a incrementar la permeabilidad, y estas son señalizaciones para que los neutrófilos puedan pasar a través de los tejidos del endotelio vascular, en lo que se conoce como diapedesis, y eso va para que comiencen a echar a andar o eliminen en los sitios de infección. ¿Sale? Aquí está el neutrófilo ejemplificando que estas quimiosinas van a ayudar para que éste elimine en el sitio T local, o en el sitio donde haya la infección. Pero también van a tener ciertas acciones sistémicas. ¿Cuáles? La fiebre, ya dijimos. La fiebre, estas interleucinas 1, 6 y el TNF a nivel del hipotálamo van a empezar a echar mecanismos de liberación de ciertas aminas vasoactivas como adrenalina, noradrenalina, y eso nos va a ayudar para que haya incremento de la temperatura corporal, y por ende haya una disminución en cuanto a la replicación viral. Pero a la vez, estas mismas interleucinas a nivel del hígado van a producir las proteínas de fase aguda, como las pentraxinas,
o la PCR, y a nivel de la médula ósea van a producir mediadores células madre hematopoyéticas para que haya más macrófagos, más neutrófilos que eliminen que eliminen básicamente todo. Eso es lo principal y vamos a ver, eso es un efecto protector, esos son efectos protectores, ¿sí? Que son sistémicos, pero al fin de cuentas nos protegen para que no haya tanto problema. Y vamos a ver que también existen factores patológicos. Si se perpetúa la respuesta inmunológica más allá de algunos días, de algunas horas, pues vamos a tener disminución del gasto cardíaco. Esto es un dato muy característico de los pacientes con sepsis, que está dada básicamente por el TNF. Si el TNF se perpetúa, está persistentemente alto, vamos a tener disminución del gasto cardíaco. Igualmente, también va a ocasionar vasodilatación y este aumento de la permeabilidad vascular o vasodilatación, pues es un dato muy característico del choque séptico. Cuando están los pacientes y se empiezan a vasodilatar, por lo mismo de que disminuye la presión arterial por estos dos mecanismos, por el descenso del gasto cardíaco y por el descenso o el aumento de la permeabilidad vascular. Mejor dicho, es el aumento de la permeabilidad vascular y listo. ¿Cuál es el otro de los mecanismos importantes? La fagocitosis. Bueno, la fagocitosis, como su nombre lo indica, pues es engullir o absorber algún microorganismo como está en la imagen, y esto básicamente está dado por el sistema fagocítico mononuclear, que está dado por los monocitos macrófagos y aparte por los neutrófilos. Estos tienen como la fagocitosis. Sí tiene que ser mediado por receptores. Vean, aquí está la importancia de los receptores del complemento, los receptores tipo lectina, que estos van a ayudar a que este microorganismo pueda ser eliminado por parte de los macrófagos. Una vez que está dentro de la célula, pues va a haber cierta producción de algunas especies reactivas de oxígeno, principalmente el óxido nítrico. ¿Y esto qué pasa con las especies reactivas de oxígeno? Pues está fácil, no es tan complicado. Solamente es un mecanismo muy importante de los macrófagos y de los neutrófilos para eliminar microorganismos, ya sean intra o extracelulares, ambos. Ese mecanismo es para eliminación. Por eso existe una fagocitosis mediada por receptor y el mecanismo efector va a ser el estallido respiratorio y la producción de anión superóxido principalmente. Sí es como un poquito más complicado que eso, hay varias enzimas que se tienen que acoplar, pero es un complejo, o sea, realmente no hay tanto tema con ello, ¿sale? Y aquí está lo que queríamos llegar. Entonces, en el estallido respiratorio, que es la fagocitosis, pues aquí tenemos, esto estamos viendo una vesícula ya dentro del macrófago. Digamos que el macrófago sería toda la diapositiva y esta parte que está aquí es una vesícula, ¿no? Entonces, este complejo de enzimas, que es el complejo NADPH oxidasa, lo que nos va a hacer es que se produzca anión superóxido. ¿Para qué? Para que esta bacteria se elimine, ¿sale? Entonces, básicamente va a haber reacciones bioquímicas por medio de la mieloperoxidasa, del óxido nítrico sintetasa, entre otros. Pero bueno, lo que queremos decir es que ocasione estallido respiratorio, ¿va? Interferones. ¿Qué pasa con los interferones? Bueno, los interferones provocan ciertas acciones a nivel igualmente en el sistema inmunológico. Por ejemplo, secuestro de los linfocitos en los ganglios linfáticos. ¿Para qué? Para que haya una mayor presentación de antígenos, para que haya una activación del linfocito T y para que haya un incremento de citotoxicidad del NK. Los interferones también incrementan la expresión de las moléculas del complejo tipo 1. ¿Por qué es esto? Pues como va a haber una respuesta inflamatoria o se está produciendo una respuesta inflamatoria, los interferones lo que ocasionan es a las células normales les dicen que empiecen a producir mayores complejos para que la célula NK no los elimine. Entonces ese sea como que realmente el mecanismo. Cuando tienes una disminución de las NK,
del complejo principal tipo 1, como es el caso de las células que están infectadas por algún virus. En esto sí vamos a tener que esa célula se va a eliminar, o incluso podemos tener alguna bacteria u otra cosa, ¿no? También, ¿qué pasa con los interferones tipo 1? Inhibe la síntesis de proteínas virales y degradan el ARN viral. O sea, tiene bastantes funciones importantes. La degradan, inhiben la síntesis de proteínas virales, inhiben la expresión de los genes víricos de ensamblaje del virión. O sea, realmente los interferones tienen como bastantes buenas funciones, que cuando ya no hay interferones es un problema, es mucho problema. Y bueno, ya casi para finalizar la respuesta inmune innata, pues siempre tiene que haber mecanismos que limitan la respuesta inmunológica. Hemos dicho que hay siempre mucho problema cuando perpetúa la respuesta inmune, y pues el principal del que hemos hablado pues es la interleucina 10, ¿sí? ¿Quién la produce la interleucina 10? Pues básicamente los T reguladores. Básicamente los T reguladores son los que van a producir esta interleucina e inhibe pues básicamente va a inhibir la producción de interleucina 1, interleucina 12, el TNF. Se hace todo lo contrario, por eso se dice que es una interleucina antiinflamatoria por excelencia. La interleucina 10, sumamente importante. No todos, como habíamos comentado, las células dendríticas son capaces de echar a andar, de controlar, de perpetuar y también de limitar la respuesta inmune, porque hay células dendríticas que producen interleucina 10 para que ya no se siga perpetuando esta respuesta inmunológica. Realmente, como diría alguno de mis maestros, las células dendríticas son las que rifan, controlan literal. Tienen toda la capacidad de iniciar y de controlar y eliminar la respuesta inmunológica. Como hemos dicho, no es la única, o sea, realmente no debe ser como el único mecanismo de la respuesta inmune. Tiene que haber más mecanismos que limitan la respuesta inmunológica. Y aquí tenemos algunos supresores de proteínas de señalización de citocinas, están por sus siglas en inglés, y estos pues lo que hacen es que actúan a nivel de la vía JAK-STAT y él bloquea la respuesta inmune. O sea, no es tan importante que lo sepa, pero no nada más como cultura general. También el SHP1, que es la proteína fosfatasa intracelular, regula negativamente la vía tirosinquinasa, que esta vía tirosinquinasa es una vía de activación de los linfocitos T principalmente, ¿sí? Entonces estos son proteínas que regulan a la baja la vía tirosinquinasa y la vía JAK-STAT para que se controle la respuesta inmune en general, para que no haya tanto problema, ¿sale? Entonces esto es lo que fue inmunidad innata. Sé que son bastantes conceptos, son sí es un poco compleja la inmunidad innata, pero espero que sigan leyendo, y si tienen alguna duda, pues no duden sobre todo en mandarme un correo, o en la siguiente clase ahí estaremos resolviendo sus dudas. Igualmente espero sus comentarios. Entonces eso fue todo por la clase del día de hoy, y nos vemos en la siguiente.